Esto es Tardes de Cafeína con Jezabel Suárez. Hola, ¿cómo están? Estamos ya en el programa número 23 de Tardes de Cafeína. Yo soy Jezabel Suárez y hoy vamos a hablar de las brujas y de la brujería. Les voy a contar un poquito acerca de este tema y, como siempre, les voy a dar primero los significados para partir justamente de ahí. ¿Qué significa brujo o bruja? Y es un adjetivo que puede ser que atrae de forma irresistible. O es el nombre masculino y femenino de persona que realiza actos de magia o hechicería para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. Y también puede ser una persona que en algunas culturas hace predicciones, invoca a los espíritus, ejerce prácticas curativas utilizando poderes ocultos y productos naturales. También suele aconsejar y orientar a las personas que acuden a consultarle. Eso es un brujo o una bruja en el significado. ¿Y qué es la brujería? Pues es el conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. O es una acción realizada por medio de poderes sobrenaturales. Pues un poco sobre la historia de las brujas y de la brujería como tal, pues creo que viene desde la época de la Edad Media, en donde, como en el programa pasado les explicaba acerca de la Wicca, muchas personas, sobre todo mujeres, buscaban tener este entendimiento sobre las cuestiones naturales, sobre lo que pasaba con los animales, el ambiente, sobre la herbolaria, sobre todo lo que pudieran ellas ir aprendiendo y ir teniendo conocimiento, era algo de lo que iban echando mano. Para algunas personas, esta situación sí era un poco desconcertante, el que algunas mujeres ayudaban a otras a dar a luz y entonces iban teniendo este conocimiento además del cuerpo humano, del cuerpo de las mujeres y entendieran como diferentes comportamientos alrededor, personas que son más sensibles o son un poco más observadoras y que entonces sacaban provecho de conocimiento empírico que iban teniendo. Fue motivo para que algunas personas tuvieran como esa situación de no entender qué es lo que pasaba con ellas. Entonces, existían muchísimas mujeres que iban teniendo este conocimiento. Recordemos que la ciencia pues estaba muy lejos de ser lo que ahora es, y entonces había muchas cosas que se iban tomando como costumbres, como diferentes actividades en una zona, en una aldea, en estas regiones, ¿no? Y cuando se empiezan a dar cuenta que existen mujeres que son, digamos, las que ayudan a otras, las que enseñan a otras, las que tienen este conocimiento que van pasando de familias, conocimiento ancestral, que no necesariamente tienen cómo explicar, pero que sí podían, que veían que tenían resultados y resultados favorables. Para muchas personas, sobre todo para muchos hombres, esta fue algo que tenían que ver la manera de controlar. Recordemos que en la historia de la humanidad también los hombres han tenido como esa necesidad como de tener el control sobre las diferentes poblaciones y también sobre diferentes personas a su alrededor, como para entender como esa parte de jerarquía. Entonces, eso es, empieza esta época del cristianismo, ¿no? Entonces van sobre esta ideología de, obviamente, acceder a un Dios supremo, que era un hombre, y entonces lo que las mujeres estaban aprendiendo y estaban empezando a generar entre ellas, pues no era algo que les fuera muy, muy benéfico, digamos. Y entonces empieza toda esta campaña de desprestigio hacia muchísimas mujeres, que es lo que genera la cacería de brujas de Salem y genera la cacería de brujas de muchísimas mujeres a lo largo del mundo. Se les denomina brujas porque justo se toma este nombre para personas que estaban haciendo, según ellos, pactos con Satán, que lo que ellas aprendían era porque un demonio se los había dado, porque era conocimiento que habían adquirido de forma maligna, porque cómo iban ellas a saber usar todo este tipo de la herbolaria, de ayudar en un parto, cuando creo que también para los hombres este asunto de la menstruación y todo lo que conlleva el cuerpo humano es un tema que simplemente no acaban de entender hasta el día de hoy. Entonces, eso es algo que
el desprestigio hacia estas mujeres es muy parecido a lo que hacemos hoy en día, ¿no? Cuando como hombres o mujeres empezamos a ver que alguien tiene algo que le está ayudando, tiene personalidad, trabaja más, lo que sea, ¿no? O tiene alguna situación en específico que no nos agrada y que no nos conviene, es justo lo que hacemos hoy en día, cualquier persona, y empieza esta campaña de desprestigio o de lo que pasa con las redes, cuando hacemos algún comentario, cuando evidenciamos alguna fotografía. Entonces, eso es lo que pasa con estas mujeres en esta época y pues se les llama brujas y por eso un contexto de que deben morir, porque seguramente las brujas comen niños, seguramente porque las brujas hacen altares y las brujas hacen todo tipo de cosas que nos pueden causar daño y que además alteran el orden, que es lo que justo nos dice que es la brujería y que son las brujas. Entonces, pues eso es un poco lo que es. La hechicería como tal, pues muchos libros lo han tomado como justamente aprender a hacer hechizos. Y hechizos es un poco hacer que con nuestro conocimiento o con nuestra intención o con nuestra energía, sucedan cosas, ¿no? Es como decir, yo quiero el día de hoy, de verdad, que el día sea magnífico y entonces para mí es muy bueno. No va a pasar que va a empezar a llover, o va a empezar a tener un día soleado, pero si yo tengo toda la intención de querer que el día sea bueno para mí, pues el día va a ser bueno para mí y eso va generando una intención y una idea de hacer diferentes cosas. Algunas personas la llevan muy al extremo, algunas personas quieren tener como este conocimiento, pero ya muy de esta idea de lo que deberían de ser las brujas, de lo que deberían de ser los magos, se caracterizan en totalmente ese personaje y hacen y comen y viven de esa manera. Algunas personas también quieren vivir esta parte del personaje de ser brujas o brujos y entonces como que llevan esta situación un poco al extremo. Creo que algunas personas lo pueden hacer bastante más natural, lo pueden vivir, lo pueden hacer lo que, como les he dicho en los programas anteriores, lo que mejor les parezca y como se sientan mejor, pero justo estas personas que son personajes y que entonces ya empiezan a tener estas actitudes que empieza a chocar con otras ideologías, con otras personas, con otras formas de ser o formas de vivir, es cuando se empieza a desvirtuar la idea de la bruja, la idea de la brujería y de todo lo que conlleva a una vida mágica, que es mucho más que simplemente estar teniendo un sombrero, una escoba, un caldero. Eso es muchísimo más. En la recomendación del día de hoy, pues justamente hay muchas películas que hablan acerca de las brujas. Las películas que salieron en los 90s creo que retratan bastante bien la idea que tenemos de las brujas, que es además lo que nos ha formado. Están las películas de las brujas de 1990, que este año salió justo su versión moderna con Anne Hathaway. Y la versión de 1990 es bastante buena. Sé que a muchas personas les quitó el sueño y justo el pensar es la idea de que las brujas se comían a los niños y de que de ser estas personas bellas se convertían en personas de edad avanzada con ya características físicas muy peculiares, que es como nosotros generalmente hemos conocido a las brujas. Está la película de Hechizo de Amor, es una película muy viejita, es del 98, y ahí retrata muy bien cómo es que se tiene la percepción de las brujas y cómo realmente unas hermanas que son brujas con otras tías que son brujas de linaje, brujas de familiares, cómo ellas viven su entorno y cómo simplemente quieren tener una vida normal y lo más natural posible. Y esa es una historia que a mí siempre me ha gustado porque es como esa parte de entender y aceptar quién eres. No necesitas ser una bruja o no necesitas gritarle al mundo que eres o te sientes o crees que eres una bruja, pero sí vivir en paz con quien tú eres, sea lo que sea. También está la película de Las Brujas de Salem, que es muy buena, mucha gente le ha gustado esa versión, que es del 96, y Las Jóvenes Brujas, que también es del 96, y es una historia de 3 chicas que justo están probando con hechicería y con un libro de magia negra, y entonces empiezan a despertar ahí cosas raras. Esas historias están buenas, son historias viejitas, me parece que son unas historias que nos formaron a nosotros, nos formaron la idea de lo que eran las brujas.
Y también el libro de Historia de la Brujería, Origen y Evolución de la Brujería, sus prácticas, escrito por Francesc Cardona. Es un libro que también pueden encontrar en línea, y él justo habla sobre la historia de las brujas, la brujería, pero también desde este contexto de qué debían de ser las brujas, de que las brujas, como se debían de comportar, es que se casan con Satán, es que hacen una boda, es que matan cabras, es que sacrifican gatos, es que, o sea, muchísimas cosas que es como la historia de lo que debería de ser la bruja, y cómo son como, digamos, como esos decálogos de una bruja como debe de ser. Entonces, si quieren leerla, pues es como ese libro que encontré un poquito más completo, que es como, digamos que lo habla desde esa perspectiva un poquito más seria. Algunos simplemente es como jugar con este tema. Entonces, si les interesa, si les gusta, ya saben, busquen información. Por favor, no hagan nada que no sepan. Siempre busquen información y siempre pregúntenle a alguien más. Pues ya saben, están los videos de los programas anteriores. Hay muchos temas que a alguno les va a interesar. Y están las redes de Tardes de Cafeína, Facebook, Twitter e Instagram, también de Jezabel Suárez, ahí nos pueden buscar. Estamos en Facebook, ahí también hay diferentes entrevistas y pueden encontrar también diferentes videos. Pues muchas gracias.